Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Martínez, soy parte del equipo de apoyo técnico para la red INGEI. La red INGEI es una iniciativa de cooperación sur-sur triangular entre países latinoamericanos de habla hispana con donantes internacionales con el objetivo de facilitar el desarrollo sostenible de las capacidades tanto técnicas como institucionales en materia de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. ¿Qué son los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero? También los van a conocer como la sigla INGEI. Bueno, los INGEI, estos inventarios, son las estimaciones de todas las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero específicos para determinadas fuentes y sumideros de una región dada en un periodo de tiempo dado. En este sentido, se van a abordar gases de efecto invernadero, lo que llamamos directos, también sus precursores. Estas estimaciones se hacen a nivel nacional y se hacen a nivel anual. Cabe destacar que la elaboración de los inventarios nacionales es un compromiso asumido por las partes miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Para qué sirven estos inventarios? Tenemos como dos grandes focos. El primer foco es una comprensión científica, o sea, son la base de los datos que se utilizan para la entrada a modelos, para poder comprender cuál es la relación que hay entre las fuentes de contaminación, los gases que se emiten y cuál es el efecto que realmente tienen sobre el medio ambiente. Y por otro lado, tenemos el aspecto de las políticas. O sea, para poder establecer una política relativa a cambio climático, lo primero que tenemos que saber es conocer cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo y particularmente en dónde. A partir de eso, entonces, se puede elaborar políticas costo efectivas y fundamentalmente a través de los inventarios es posible monitorear estas acciones o estas políticas y poder ver el grado de desarrollo o el grado de progreso de la implementación de estas políticas y por supuesto que a su vez los inventarios también sirven como una fuente de información o de divulgación para el público en general. Los inventarios en general proporcionan información base para la acción climática, pero además apoyan en la identificación de los sectores económicos que tienen una mayor contribución al cambio climático, cuáles son sus aportes específicos, proporcionan información útil para la planificación y desarrollo económico. Además, tienen la ventaja de proporcionar información que puede ser útil para otros problemas ambientales, como puede ser la gestión de residuos, la gestión de aguas residuales o la calidad del aire. Nos sirven para poder identificar brechas de información. Para elaborar los inventarios necesitamos recolectar una gran cantidad de información para poder realizar esas estimaciones. Y bueno, en estos procesos se pueden identificar brechas, por ejemplo, en estadísticas o en datos nacionales. Fundamentalmente, los inventarios, bueno, sirven como una evaluación de opciones de mitigación, o sea, colaboran en las orientaciones de las estrategias de desarrollo que sean bajos en carbono, bajos en emisiones y por consiguiente nos llevan a un uso más eficiente de los recursos naturales y financieros. Por otra parte, también proporcionan información de base para los esquemas de comercio de emisiones o comercio de carbono, bonos de carbono, financiamiento climático, etcétera. ¿Cómo se estructuran estos inventarios? Bueno, para que los países puedan tener inventarios que puedan ser comparables y transparentes, tienen que haber tienen que seguir con ciertas orientaciones que tienen que ser comunes. Al momento, las orientaciones que se siguen son las orientaciones establecidas en las directrices del IPCC del 2006, que se divide en 4 categorías. En su forma más sencilla, las estimaciones de emisiones se pueden realizar mediante esta fórmula, que es una fórmula muy sencilla. O sea, las emisiones las podemos calcular teniendo en cuenta un factor de emisión que se encuentran bases de datos de factores de emisión por defecto, o los pueden ver en la página del IPCC, dentro de las directrices del IPCC o en distintas bases de datos. Y ese factor de emisión lo que nos dice es qué cantidad de gas se emite por una unidad de actividad. Este es el otro dato que necesitamos, que es el dato de actividad, o sea, el nivel, por ejemplo, un nivel de producción de una determinada categoría, un nivel de consumo de combustibles, pensando, por ejemplo, en transporte, y modelos más complejos para la
se pueden tener modelos más complejos para la estimación de emisiones de sectores como residuos o de uso y cambio de uso de la tierra, que ahora vamos a definir bien cuáles son. Estas directrices definen entonces estos 4 sectores para poder estimar las emisiones. Recordemos que estos son inventarios, o sea, INGEIs, son inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, o sea que abordan el total de un país. Estos sectores son el sector energía, el sector IPU, por sus siglas en inglés, es procesos industriales y uso de productos. El sector, en realidad, en las directrices se llama AFOLU, pero los podemos subdividir en 2, que es agricultura y uso y cambio de uso de la tierra. Aquí sería todo lo que es tierras forestales, tierras de cultivo, asentamientos, otros usos de la tierra y los cambios en esos usos de la tierra a lo largo del tiempo. Y el sector residuos, que abarca tanto la disposición final de los residuos, ya sea en vertederos, incineración, compost, como el tratamiento y eliminación de las aguas residuales domésticas o industriales. Este tipo de distribución o de estructura es bien particular. Pensemos, por ejemplo, en una industria. En una industria tenemos un consumo de combustibles, tenemos generación de residuos y generación de productos. Desde el punto de vista de las directrices del IPCC, el consumo de combustibles de una industria o de cualquier otro proceso va a recaer sobre el sector energía. En el sector energía van a recaer todas las emisiones que estén derivadas de actividades de quema de combustibles y emisiones fugitivas de los combustibles. O sea que cualquier combustible que sea quemado, no importa con cuál fin, ya sea para una industria, ya sea comercial, o sea, industrias varias, ¿no? Industria, no sé, minera, industria de los alimentos, industria química. Si se usa con un fin energético, esas emisiones van a estar en el sector energía. Entonces, ustedes se podrán preguntar cuáles son las emisiones que están dentro del sector de procesos industriales. Dentro de este sector se cuantifican las emisiones que están relacionadas a las emisiones específicas que se emiten por procesos o transformaciones físicas o químicas de la transformación de la materia prima en un producto. Todo lo que sea consumo de combustible que aporte a ese proceso se cuantifica en energía. Si pensamos luego en los residuos que se generan en esas industrias, esas emisiones no son cuantificadas en el sector de procesos industriales, sino que son cuantificadas en el sector de los residuos. De esta forma, todos los tipos de tratamientos de residuos, sin importar el origen, son cuantificados dentro del sector residuos. Por ejemplo, si un sitio de disposición final tiene un sistema de captura, quema de biogás y luego generación de energía eléctrica, todo eso en realidad queda dentro del sector energía. Todas las emisiones entonces corresponden a quemas de combustible, transporte, calderas, ya sea para uso de energía eléctrica o un energético para energía eléctrica o un energético para utilizarlo como energía térmica, van dentro entonces del sector energía. Acá podemos ver las principales, viendo un poco esta estructura que les mencionaba con respecto a las directrices, un poco cuál es la diferencia de los inventarios con la huella de carbono. En primer lugar, los INGEI son inventarios nacionales, o sea, están delimitados en un determinado espacio y tiempo. Son a nivel nacional y son de forma anual. La huella de carbono es un término bastante más amplio que se aplica a la contabilidad de gases de efecto invernadero que son más específicos, que pueden ser para situaciones específicas. Por ejemplo, como puede ser una huella de carbono corporativa o la huella de carbono de una persona o de un evento o de un producto o de un determinado proyecto. Aquí yo les puse un ejemplo de cómo sería la estimación de una huella de carbono para un producto con un enfoque de análisis de ciclo de vida. El enfoque de análisis de ciclo de vida, por ejemplo, para la elaboración de un determinado producto, involucra o cuantifica las emisiones en cada una de las fases de la elaboración, desde la elaboración hasta la disposición final de ese producto, pasando por la obtención de los materiales para generar el producto. Aquí se contabilizan las emisiones, se contabilizan las emisiones de la producción en la fábrica, o sea, por la quema de combustibles, por transformaciones físico-químicas, etcétera. Distribución y venta, o sea, las emisiones del transporte que se realice dentro de ese producto, dentro del ciclo de ese producto. Las emisiones del uso, en el caso de que pongo un ejemplo, un electrodoméstico, el uso de un determinado electrodoméstico consume energía eléctrica, o sea que estoy de alguna manera tomando energía de la red, esa red tiene un determinado nivel de emisiones, o sea que
también tengo emisiones desde ese punto de vista. Y luego la eliminación final. La eliminación final puede ser, bueno, va a depender de cuál sea el destino final de ese producto. Para calcular entonces la huella de carbono de ese producto, voy a hacer una agregación de todas esas emisiones identificadas a lo largo del ciclo de vida de ese producto. Esto para poner un ejemplo de huella de carbono de producto y diferenciarlo en particular de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Luego podemos tener otros tipos de huellas, como es la corporativa, como puede ser la de los eventos o la de los proyectos, y cada uno tiene su metodología particular. Algunos se pueden seguir mediante normativas, como pueden ser las ISO, u otro tipo de normativas que pueden ser más específicas o incluso hasta sectoriales. ¿Dónde se pueden visualizar dentro de los inventarios las emisiones relacionadas con los proyectos de hidrógeno verde? Bueno, para ver esto, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los principales usos, dónde se utilizaría este hidrógeno verde, para luego poder hacer una alocación o una homologación en dónde lo podemos ver dentro de un inventario nacional de gases de efecto invernadero. Dentro de los principales usos lo podemos tener como energético, ya sea como combustible en sí mismo o como energético para generación de energía térmica. Entonces aquí tenemos usos para transporte, por ejemplo, o para generación de electricidad como sustitución de gas natural. Y como uso para energía térmica puede ser para uso en la industria o puede ser para edificaciones, como puede ser para uso de calefacción tanto domiciliaria como de tipo comercial. A su vez, este hidrógeno puede ser utilizado como materias primas para elaborar distintos productos, como puede ser amonio, por ejemplo, que es uno de los usos más mencionados, o para en la industria metalúrgica, en la industria del hierro y el acero. Entonces, viendo un poco esta estructura y volviendo a las categorías que habíamos visto de las directrices del IPCC 2006, podemos identificar que estos distintos usos o aplicaciones del hidrógeno verde los podemos ver en distintas categorías dentro de los sectores que hablamos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Dentro del sector energía, todas estas emisiones las podemos ver dentro de lo que se llama la categoría de actividades de quema de combustible. Cualquier actividad en la que el hidrógeno verde pueda sustituir la quema de un combustible, de todas estas que están listadas aquí, puede ser un lugar de emisiones evitadas, que ahora vamos a hablar de las emisiones evitadas. Estas actividades de quema de combustible pueden ser, bueno, ya sea desde la producción de electricidad, como mencionamos, o el uso en industrias manufactureras y de la construcción, fundamental el uso en transporte, o como mencionábamos, el uso como energético desde el punto de vista térmico para los sectores comercial y residencial. Pero también pueden ser útiles para, no sé, vehículos todoterreno o otros tipos de transporte también. Dentro del sector de los procesos industriales, podemos visualizar los proyectos de hidrógeno verde dentro de lo que es la categoría de industria química, como mencionamos hoy, y de la industria de los metales. De esta forma, entonces, podemos visualizar en dónde se encontrarían las emisiones relacionadas a potenciales proyectos relacionados con hidrógeno verde. Bueno, es fundamental poder estimar cuál es el potencial de reducción o cuáles son las emisiones evitadas a la hora de elaborar un proyecto de hidrógeno verde. Entonces ahí, antes de poder ver cómo hacer esta estimación, es importante ver, bueno, cuál es el ciclo de vida del hidrógeno y las ventajas que tiene con respecto a las tecnologías tradicionales. Con respecto, lo principal es que con respecto tanto a la producción como el uso, en ninguno de los dos procesos se generan gases de efecto invernadero. De hecho, lo único que estamos generando es vapor de agua, y ese vapor de agua entra dentro del propio ciclo, haciendo que este ciclo sea que sea sostenible y desde el punto de vista de las emisiones, neutral. No estamos generando gases de efecto invernadero ni en la producción, ya que se produce a partir de fuentes renovables, ni en la fase de uso, utilizado como, por ejemplo, como sustituto de combustibles fósiles. Entonces, si queremos estimar ese potencial de reducción, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta un sistema MRV. Un sistema MRV es un sistema de medición, reporte y verificación. Para ello es muy importante tener en cuenta, o tenemos que comparar dos escenarios diferentes. Es el escenario del proyecto versus el escenario sin el proyecto. A ese escenario sin el proyecto, o el escenario, como se llama, business as usual, o sea, como si siguiera todo
sin que el proyecto estuviese implementado, tenemos que desarrollar primero este proyecto. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué consumos de combustibles fósiles tendría yo si si este proyecto de hidrógeno verde no se implementase? En función de esto, se genera un escenario de referencia de demanda energética. Es decir, bueno, en mi proyecto, en el año 1, tengo un determinado nivel de combustible fósil que consumo, en el año 2 otro consumo de combustible, año 3 otro consumo de combustible, y en función de ese escenario, que voy a generar un escenario de referencia, voy a poder, con las metodologías que mencionamos anteriormente y los factores de emisión que correspondan, las emisiones correspondientes a ese escenario de referencia. Por otro lado, tengo el nuevo proyecto que va a incluir hidrógeno verde. Este va a ser un escenario de mitigación, o sea, de reducción de emisiones. Voy a calcular entonces las emisiones de ese proyecto a lo largo de año 1, año 2, año 3, etcétera. Y con estas dos, las emisiones del escenario de referencia y las emisiones del proyecto, voy a poder calcular las emisiones evitadas. Y de esa forma entonces poder estimar cuál va a ser el potencial de reducción de emisiones de ese proyecto. Luego, en función del esquema en el que se esté funcionando, se va a tener que elaborar un reporte y un sistema de verificación que va a ser específico dentro del marco, dentro del sistema en el cual se esté dando este proyecto. ¿Por qué el hidrógeno verde ahora? ¿Por qué ahora en el mundo se está hablando del hidrógeno verde? Bueno, todo esto parte del Acuerdo de París en el año 2015, que compromete a los países a descarbonizar sus economías durante la segunda mitad del siglo y aumentar su resiliencia a través de la participación universal, los esfuerzos dirigidos para combatir el cambio climático. Pues este acuerdo exige a todas las partes, a todos los países que son miembros, a que realicen todos sus esfuerzos mediante lo que se llaman las NDC, van a escuchar hablar de las NDC, que son contribuciones determinadas a nivel nacional, en los que los países proponen cuáles van a ser sus objetivos, sus metas, sus acciones para poder llegar a este objetivo de descarbonización de las economías. Cada país ha presentado sus NDC que están disponibles en la página de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Ustedes pueden acceder en caso de que lo deseen y es interesante para poder identificar cuáles son los aspectos, las claves, los proyectos, los sectores que prioriza cada país para poder implementar, para poder llegar a este nivel de descarbonización, cuáles son los sectores que se han priorizado para hacer esas acciones de mitigación. Actualmente el consumo de combustibles fósiles es alrededor de un 80% en el mundo. Entonces, para poder llegar a esa descarbonización se tiene que realizar un esfuerzo muy grande y una transición energética muy importante. Y hay un consenso mundial en que el hidrógeno verde, o sea, el producido a partir de fuentes renovables, va a ser clave en la descarbonización fundamentalmente del sector energético y de sus materias primas. Muchas gracias a todos. Saludos.